está hecho un fenómeno. Jamás, y no lo digo solamente por este partido claramente, pero jamás un colombiano ha estado más cerca de un Balón de Oro de lo que hoy Luis Díaz lo está. Yo creo que desde James en 2014 ha estado tan cerca de un Balón de Oro, de estar en una terna, como hoy lo está Luis Díaz. Qué fantástico futbolista tiene el Bayern. Hoy Luis Díaz está claramente en esa lista entre los 3 mejores del mundo, tiene que estar. Luis Díaz, ¿qué clase de locura te mandaste hoy en Múnich? Porque cuando el Bayern estaba temblando y Sampaoli ya soñaba con la hazaña, apareció él, el tipo que convierte un partido gris en un highlight mundial. Primero es asistencia de taco y desde el piso. ¿Quién más en la Bundesliga se atreve a inventar eso cuando el equipo está perdiendo? Guerreiro solo tuvo que empujarla, pero la jugada llevaba sello Lucho Díaz. Y cuando el empate parecía sentencia, minuto 90+3, boom, Lucho voló, metió ese cabezazo y silenció a Sampaoli. Gol de crack, gol de jerarquía, gol de jugador grande. Hoy no jugó bien, hoy cargó al Bayern. Gol, asistencia y actitud de líder. Si alguien tenía dudas, que mire este partido. En silencio, metiendo una muy buena diagonal, en una marcación en zona, con defensores que miraban la pelota y no vieron al hombre, apareció él. Y él es el Guajiro, hombre decisivo, Luis Fernando Díaz, que de cabeza pone de la cabeza a los hinchas del Bayern para levantarse tras la derrota frente al Arsenal entre semana por Champions y pedir que se respeten los rangos dentro de lo que es la Bundesliga. Gana Bayern 2-1. Apareció el Guajiro cuando el partido acababa. Apareció el coronel de este ejército de Baviera, el coronel Díaz. Y lo está ganando el Bayern. Porque hay que tener mucha inteligencia para saber dónde y cómo atacar. Porque hay que ser muy inteligente para saber cuándo dar una asistencia. Hoy, en la victoria por la Bundesliga, dio 4 pases goles. 4. Sus compañeros aprovecharon uno solo, pero él dio 4 pases goles. Sabe cuándo asistir y cuándo definir. Hay que tener mucha inteligencia para interpretar el momento del partido. Porque la asistencia del primer gol es una genialidad. Cayéndose en el piso, sabía que su compañero llegaba, ya tenía todo el campo visual en la cabeza y lo asiste de taco. Y en el gol de la victoria, en el 2-1, sabiendo que sus 2 compañeros, 2 torres de 1,90 m, iban a fijar a los centrales, él retrocede para luego atacar el espacio como un goleador. La inteligencia Luis Díaz lo ha llevado a ser el mejor colombiano en la actualidad. La inteligencia Luis Díaz lo ha llevado a ser que 75 millones de dólares para el Bayern Múnich hayan sido una ganga. ¿Dónde estarán aquellos que criticaban su fichaje? ¿Dónde estarán aquellos que lo criticaban al Guajiro? Callando boca para Luis Díaz. De la inteligencia de Guajira para el mundo. Las estadísticas de Luis Díaz no mienten. Luis Díaz es un jugador con una capacidad para encontrar tantas soluciones en distintas situaciones del juego, desde su condición física y desde sus condiciones técnicas. Porque a partir de ahí empieza a crecer y a tejer su fútbol. Es un jugador con una enorme creatividad y en una enorme inventiva. Y la asistencia de Lucho Díaz es descomunal, amigos. Descomunal. Es increíble desde el piso, amigos. Desde el piso le da la asistencia a Rafael Guerreiro. A los 44 minutos del primer tiempo. Ya se terminaba la primera mitad. Y al Bayern Múnich le había costado mucho. Ya había metido una pelota en el palo Bischoff, una pelota en el palo Lennart Carr, que hoy jugó volcado hacia la banda derecha, sin Olise en el campo. Se notó la ausencia de Olise. Después entró y quizás no pudo cambiar tanto la estructura del partido, pero terminó encontrando el Bayern Múnich la vulnerabilidad en los últimos minutos. Es muy difícil sostener al Bayern Múnich como lo ha hecho hoy Sampaoli, que el trabajo defensivo ha sido casi impecable, porque Lucho Díaz en una de esas siempre se te termina filtrando, termina obligando, termina exigiendo de más, y el colombiano tiene esa cosa de potrero que no hay en la Bundesliga, que no existe en la Bundesliga, y Lucho Díaz le va a entregar eso, ese clima de potrero, ese juego de potrero que solamente se puede ver en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador. Y la verdad es que fue asombroso. Todos se quedaron anonadados por la asistencia que metía Lucho desde el piso. Recibió el pase casi en el punto penal
lo terminan tumbando, porque entre 2 o 3 jugadores lo terminan tumbando a Lucho. Y cuando se cae al piso, mete la asistencia, mete el pase hacia atrás para que llegue Rafa Guerreiro y le rompa el arco al arquero de San Pauli y empatar un partido complicadísimo. Ahí apareció el 1-1 y después en el segundo tiempo el San Pauli intentó jugar un poquitito más adelante, pero se dio cuenta de que no tiene la capacidad colectiva para jugar en una zona ofensiva contra el Bayern Múnich en Baviera. Y el Bayern Múnich terminó jugando nuevamente en campo rival, plantándose bien, ingresaron las variantes, terminó por desistir de la idea de Laimer por la banda derecha, metió un delantero más, lo metió a Olise para que pueda jugar con Lennart Carr, para que pueda seguir jugando con Rafa Guerreiro, para que toque con Harry Kane, con Lucho Díaz. Prácticamente se defendía con 3 el Bayern Múnich, el San Pauli no lo obligaba con las contras, porque era un equipo muy aglomerado en zona de amparo, todos metidos dentro del área, y le duró muy poco ese atrevimiento en el segundo tiempo. Y sobre el final, sobre minuto 93, ya tiempo adicionado, apareció una gran asistencia, un centro perfecto cruzado de Joshua Kimmich para la cabeza de Lucho Díaz, que vuelve a ser importante en el Bayern Múnich. Hoy repasamos las reacciones del mundo del fútbol tras la actuación de Luis Díaz en la remontada del Bayern frente a St. Pauli. Vamos leyendo textual lo que dijeron medios, canales internacionalmente. Primero el dato rápido. Bayern perdía 0-1 desde muy temprano y terminó ganando 3-1 con goles en tiempo de descuento. Luis Díaz firmó asistencia y gol decisivo. Ahora las reacciones exactas tal como se publicaron. El titular de BioBio Chile, que describe la jugada de la asistencia, dice: genialidad de Luis Díaz. Colombiano dio asistencia de taco y desde el suelo en triunfo del Bayern. El titular en Noticias RCN sobre el gol fue: Luis Díaz le dio un nuevo triunfo al Bayern Múnich en la Bundesliga. Vea el golazo al último minuto. OneFootball publicó una lectura editorial con esta frase destacada: lo que hizo Luis Díaz en el dramático thriller del Bayern hará que los aficionados del Liverpool se estremezcan en incredulidad. Titular de Reuters: goles tardíos de Díaz y Jackson gana al Bayern una victoria de 3-1 sobre St. Pauli. Titular de Channel News Asia: goles tardíos de Díaz y Jackson dan al Bayern una victoria de 3-1 sobre St. Pauli. Titular en The Guardian: fútbol europeo, doblete de Olmo lleva al Barça a la cima. Díaz enciende la remontada del Bayern. ESPN publicó su cobertura con el epígrafe Bayern Múnich vs. St. Pauli.